parte de la Universidad Nacional de Colombia, específicamente del Instituto de Estudios Ambientales, pues les damos la bienvenida a este seminario, pues que tiene como objetivo presentar parte de los resultados de esta investigación. Ahora, en el transcurso del seminario, pues también vamos a hacer, mostrarles a ustedes el alcance del trabajo como tal y también lo que significa para el país. Y como lo decía Javier, pues en buena hora felicitar a Fernando, que el lunes hizo la defensa de la tesis, porque realmente hacer investigación en nuestro país tiene muchas limitaciones, especialmente por la falta de financiación, pero pues eso tampoco nos frena para poder llevar a cabo el trabajo. Hay que decir algo también muy importante, y es que el trabajo que ha hecho Fernando y la lectura de su tesis también se hace en un contexto de un trabajo que partió, o de un pensamiento que partió de aquí, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, especialmente del TIDES. Y es que hace un poco lo relaté el día de la tesis, pero algunos no estuvieron, pero vale la pena hacer ese reconocimiento porque es muy importante. Yo le decía a Javier, voy a hacerlo, y para ustedes pues se constituyen parte de lo que hacen en cooperación, pero para nosotros tiene una significancia mayor, y es, hace 5 o 6 años conversábamos con Javier la primera vez que le conocí en Colombia. Precisamente el TIDES iba allí con el objetivo de poder hacer algo respecto a un país en el cual el turismo venía creciendo de una manera que se lo vamos a mostrar hoy, pero que realmente no tener ni siquiera un solo programa en la universidad más grande del país. Nosotros tenemos, pues somos una república, quiere decir que los departamentos tienen universidades departamentales, pero tenemos una universidad nacional que tiene presencia en este momento en 9 sedes. O sea, tenemos presencia en las 2 costas, la costa pacífica, la costa Caribe o la Atlántica. Tenemos una sede incluso en la región insular de San Andrés y Providencia, que queda frente a Centroamérica, y tenemos presencia en los principales sitios turísticos o de ese gran potencial, como es la Amazonía, Arauca, el centro del país con 3 sedes andinas, que es Bogotá, Manizales, Medellín, una sede que queda cerca del Pacífico, que es nuestra sede de Palmira, y tenemos una sede en Tumaco también. Entonces, y la sede de Leticia, que queda en la Amazonía colombiana. Es una universidad que tiene presencia en toda la nación, por eso lo llamamos Proyecto Cultural y Colectivo de la Nación, y en esa universidad que tiene esa inmensa presencia en un país donde el turismo, lo mostraremos ahora, es el segundo renglón de divisas, no teníamos una sola asignatura que tuviera el título de turismo. Entonces, si no tenemos ni siquiera una asignatura, no vamos a esperar a tener un grado o una maestría, un doctorado o una especialización. Entonces, con ese objetivo llegó el TIDES, al menos como para conversar qué podríamos hacer, al menos para llegar al menos a un seminario de los que estamos haciendo aquí. Y nos propusimos esa labor, comenzar a trabajar con el objetivo de, lo vimos muy claramente, era necesario hacer un convenio. Hicimos el convenio con la universidad. Ya la universidad teníamos un convenio, hicimos uno específico para el intercambio de profesores y estudiantes, y nos dimos a la tarea de construir un programa de posgrado. Lo hicimos desde aquí, pero yo vine aquí varias veces con los profesores del TIDES, específicamente con Javier, y cada uno de ellos nos ayudaron a construir el programa, para tener por primera vez un posgrado en turismo. Con mucho rechazo, no es fácil. Lo que decía Javier, una universidad con presencia, con una actividad que es muy importante para la sociedad colombiana, para la economía del país, para el ambiente del país, y logramos sacar adelante, finalmente, después de 4 largos 5 años, tener el primer posgrado que tenemos ahora. Por ahora estamos en el nivel de especialización para después pasar a maestría, y la especialización se llama Turismo, Ambiente y Territorio. La estamos haciendo actualmente con la Facultad de Ciencias Humanas, porque en nuestra universidad no es posible que los institutos puedan desarrollar programas de formación. Pero para nosotros es un éxito, con el traspiés que hemos tenido, con las dificultades, pues tenemos el primer posgrado, y ese posgrado pues ha emergido de aquí. Y no bastando eso, nos dimos en la tarea de, bueno, vamos a ofrecer formación del mayor nivel, de doctoral, a algunos de nuestros egresados, y en esa primera cohorte se matriculó Fernando. Tenemos ahora otra estudiante que se ha matriculado este semestre, y nos parece que así es que estamos construyendo. O sea, para nosotros tener un doctorado ahora, o un doctor que va a trabajar, digámoslo, en el contexto de la investigación del turismo, y que procede de aquí, del programa que ustedes tienen, pues es un gran logro.
porque fue cristalizar una idea. Caminábamos por la playa y esa idea pues fue una realidad el lunes. Yo felicito personalmente, como le dije a Fernando, el inmenso trabajo que tenemos, y tenemos marchando un posgrado, que tiene sus dificultades, pero que lo tenemos y está funcionando. Históricamente es el primer programa de posgrado de nuestra universidad que cumplió 200 años y que tiene una presencia muy vasta en el país. Entonces, el reconocimiento a los compañeros del TIDES, a Javier, a Carmelo, a Heriberto y a los otros que nos ayudaron a hacer el programa, a evaluarlo, y siempre han estado prestos a interactuar y a colaborar. Y como lo decía, puede ser que para ustedes que tienen convenios con más universidades es algo que se hace, pero para nosotros es un gran logro. Para mí realmente se cristalizó lo que soñábamos en un momento determinado, y el día de hoy vamos a hablar de ello, o sea, de este trabajo. Hay que decir que en Colombia hay programas de formación. Ustedes hicieron una tesis doctoral de ¿cómo se llama el nombre? Y la tesis de él era investigar, entre otras cosas, la formación en turismo en Latinoamérica. Y nos encontramos con sorpresas. Por ejemplo, en nuestro país, que el turismo ocupa ese lugar tan grande, pues es el país que tiene menos programas de formación relacionadas con el turismo, así a pesar de que hayan muchos nombres, per cápita. O sea, por el número de habitantes somos el menor. Y en la escala pública, porque en nuestro país la universidad privada y la universidad pública ahora estamos casi 50 y 50, o sea, la participación de la universidad privada es muy grande. Los doctorados no son gratuitos, o sea, el que entra en un doctorado tiene que pagar fuera de eso su matrícula y su investigación. Y así la gente lo hace, de todos modos se forma. Entonces, tenemos eso, y nos pareció a nosotros, con ese trabajo, que era necesario hacer algo. Y la mayor parte de las universidades que trabajan el turismo lo hacen desde otra forma de investigar o hacia unos objetivos diferentes. Casi siempre es de la hospitality y un poco también de tener la educación como negocio, esa es la realidad. Entonces nos toca a las universidades públicas investigar aquellos temas que posiblemente no sean desde el punto de vista del negocio muy importantes, pero la academia tiene que estar un poco también, tener su independencia y estar alejada de las cosas que realmente a la sociedad le interesa. Y para nosotros nos interesa mucho el turismo porque se da en un contexto de un patrimonio ambiental que esta actividad, ahorita lo mostraremos, que para el Estado colombiano, para los gobiernos es el nuevo petróleo, también está amenazando nuestro patrimonio. Y nos hemos ido a un área muy importante como son los ecosistemas tropicales de alta montaña, porque estando ligado al conflicto armado en el país y viniendo un proceso de que ese conflicto, lo dirá ahorita Fernando en la segunda parte, está ligado a ello, pues cuando los grupos armados se fueron, entonces el turismo ha renacido de una forma impresionante. Y estos ecosistemas son muy importantes porque a pesar de que estemos en el trópico, usted tiene la oportunidad desde Bogotá a 5 horas ir a las nieves perpetuas. Entonces, esto es un atractivo turístico único, pero también son sistemas con una alta vulnerabilidad que están llamados a desaparecer por el fenómeno del cambio climático y se van a llevar una diversidad que no solamente es importante para el país, sino para el planeta. Entonces, por eso, extraído del trabajo de Fernando de la tesis, nos parece importante haberle puesto este título, que son Impactos ambientales del turismo en ecosistemas tropicales de alta montaña, identificación y evaluación. Entonces no solo vamos a hablar un poco de esos ecosistemas, la importancia que tiene de manera general, porque tenemos creo que hasta la una, de lo que significa el turismo para el país, pero también el aporte que hacen ustedes desde la universidad, porque finalmente es así, en investigar un ecosistema con estas características y realmente generar conocimiento, porque en la literatura no se encuentra, el primer trabajo que se va a encontrar es de este, sobre los impactos ambientales en esos ecosistemas, debido pues a la rareza que tienen los mismos. Bueno, pues para nadie es un secreto, creo que poner esta gráfica es redundar, pero sin embargo hay que decir que nos importa mucho el turismo por las implicaciones que tiene a nivel nacional e internacional. La Organización Mundial del Turismo nos lo ha dicho, la participación que tiene el Producto Interno Bruto, el número de exportaciones mundiales, incluso lo que significa para la paz y la seguridad y otro tipo de cosas. A nivel mundial hay que decir entonces, lo sabemos claramente, que el turismo tiene una participación muy grande en la economía, pero también hay que decir que el turismo tiene una participación muy grande en el deterioro del ambiente planetario. A nivel colombiano hay que decir que nuestro país es privilegiado realmente. Tenemos una ubicación geográfica espectacular.
en el sentido de que estamos bañados por dos grandes océanos o mares. Aquí tenemos el Océano Pacífico, y a nosotros nos gusta llamar más bien el Mar Caribe, debido a la cultura caribe que vivía aquí en su momento, pero que algunos lo llaman el Atlántico, y tenemos igualmente, como ustedes lo ven aquí, en la región insular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el archipiélago que es declarado reserva de biosfera, desde el año, por ahí desde el decenio del año 2000. Tenemos una posición geográfica que ha dado una variedad de climas gigantescas. O sea, tenemos desde desiertos a nieves perpetuas. Eso lo tenemos. Y tenemos una diversidad biológica única. Y la diversidad biológica nos ha hecho que nos dividamos en algunas regiones naturales, e incluso tenemos unos detalles mayores debido a la diversidad que sean biomas. O sea, zonas de vida mucho más pequeñas que estas regiones. O sea, uno puede incluso en algunas zonas encontrar una misma especie animal con 3 endemismos diferentes. O sea, la misma con diferentes características para ocupar nichos diferentes. Tenemos especies que se dan tanto en la selva, pero que han comenzado a subir los diferentes pisos térmicos, y uno puede encontrar un anfibio, que ahorita lo mostraremos en estos ecosistemas. O sea, tenemos un anfibio que es capaz de vivir a condiciones mucho más bajas del 0 grados. O sea, la diversidad es gigantesca. Y esa diversidad también ha hecho igualmente que tengamos una diversidad cultural muy grande. O sea, aquí tú puedes pasar de la forma en que hablamos desde la región Caribe hasta la región sur del país, con una mezcla de razas, una mezcla de formas de hablar, pero también una mezcla de algunas cosas que son muy importantes, que es lo gastronómico, porque hay que decirlo claramente que el ambiente moldea la cultura y viceversa. Entonces tenemos una posibilidad muy grande de ofrecer los diferentes tipos de turismo que van desde el sol y playa, el académico, el religioso, y tenemos incluso ahora un turismo que tiene que ver con salud, que es muy importante porque pues tienen un buen nivel, pero los precios son muy bajos. Y eso se puede ver reflejado claramente en lo que hemos tenido acá. Tenemos un incremento desde el año 2010 al 2018, que es más o menos la época que podríamos decir que vino el proceso de paz. Hemos incrementado el turismo, la llegada de turistas en un 150%, y en las divisas, que es algo muy importante, hemos incrementado en el 68.2%, colocando al turismo como el segundo renglón de divisas, y su participación en el Producto Interno Bruto ha crecido desde el primer periodo semestre del año 2017 al primero del 2018, en un año un incremento del 300.3%. Así que esas cifras son supremamente importantes para aquellos que en nuestro país no creen en la paz, pues la paz se puede mirar por acá. Esto ha hecho incluso lo que les dije, que el turismo desbanque o quite del lugar algunas exportaciones que teníamos, o algunas divisas como era los minerales como el carbón, e incluso nuestro producto insignia, que es el café y las flores, ya no queden en el segundo lugar, sino que en Colombia las divisas son petróleo o hidrocarburos, que dicen que tenemos para 20 años solamente, pero después sigue el turismo. Yo creería que en un periodo menos de allá de 10 años, el turismo incluso va a estar de primer lugar de las divisas del país. Y esto ha hecho entonces que el turismo se catalogue en los diarios nuestros como esto: la prometedora industria que no contamina, el nuevo petróleo, el turismo incluso en salud, pero también una serie de problemas que el turismo nos da a nosotros, que incluso he dicho, el turismo es como el colesterol en ese sentido. O sea, es un potencial muy grande, pero que también tiene una posibilidad infinita de generar riesgos para los ecosistemas del país. En ese sentido, hay que decir que el turismo igualmente ha venido clasificándose y ha venido diversificándose en este último periodo de tiempo, desde que se firmó el proceso de paz, con uno de los grupos armados que tenían mayor presencia en el territorio, porque hay que decirlo que este grupo tenía presencia desde la costa norte del país hasta el sur, e incluso cerca de la Amazonía. Así que eso hacía que hubiese una serie de lugares vetados para el turismo, pero que ya no lo están. Se han denominado ecosistemas tropicales de alta montaña porque son muy importantes. Hay que decir que estos ecosistemas están básicamente por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, y que son privilegiados. Estos ecosistemas tienen nombres en algunos de nuestros países. En Colombia se les denomina páramos, pero también se pueden llamar puna, en el Perú Ojalca, y en México igualmente el zacatonal, y hay que decir que igualmente en África tenemos el ecosistema afroalpino, y por acá un poquitico en Nueva Guinea. Así que estos ecosistemas de alta montaña solamente están presentes en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8 países.
O sea que son únicos, están localizados y están en proceso de desaparecer por el aumento de la temperatura del planeta. Estos ecosistemas de alta montaña se caracterizan por ello, nosotros decimos es que ellos atrapan el agua de las nubes, tienen una serie de vegetación lógicamente que adaptada a estas condiciones, una productividad primaria muy baja por cuestiones de la temperatura, o sea, tú pones una manzana en una nevera y pues cuánto tiempo te puede durar. Aquí ocurre lo mismo, son vegetación de porte bajo, ¿cierto? La fauna que hay allí pues es un animal, una densidad muy baja, porque tampoco hay mucho alimento, pero es muy importante porque tienen esa diversidad tan espectacular como lo pueden ver allí. Allí pues se ubican una serie de fauna única, me llama supremamente la atención los mamíferos que allí, esta danta de páramo migró desde la selva y esta danta tiene en nuestros ecosistemas 3 miembros, la danta que pertenece a la selva, que es más grande, la danta de la región de la selva de niebla y el páramo, como es la danta de páramo, que es la que ustedes ven aquí, el oso de anteojos, el cóndor y especies tan hermosas como este que se llama el gallito de roca, digamos lo que es una diversidad sumamente grande. Hay que decir que una de las importancias también que tiene el páramo, ¿saben cuál es? Que son el sitio donde realmente se produce el agua. Y para nuestros países es muy importante porque la región nuestra, que es la región del centro del país, que fue la región andina, allí se desarrollaron las principales ciudades. Hay que decir que desde tiempos de la colonia, o un poco antes, las ciudades se construyeron cerca a los ríos, y hay que decir que hay un río que atraviesa de sur a norte el país, que es el río Magdalena y el río Cauca. Y allí entonces, ¿por qué la gente se asentó? Por el agua. En estos ecosistemas de páramos, según el Ministerio de Ambiente nuestro, estos páramos proveen el 70% del agua a la población colombiana. Lo que quiere decir que en los páramos se genera agua para 33.7 millones de habitantes, que actualmente tenemos 48, 49, 50 millones de habitantes. Y ese es un valor que digamos lo que es muy importante y que, aquí les decía, el río Magdalena recorre de sur a norte del país y aquí está asentada la mayor parte de la población, un poquito aquí en la región de la costa norte. Entonces, esa importancia es supremamente gigantesca. Estos ecosistemas que tienen esa alta diversidad, pero una alta vulnerabilidad, vienen siendo actualmente amenazados por una de las actividades que hablaremos ahora y está relacionada con el turismo. ¿Por qué están amenazados por el turismo? ¿Por qué se ha incrementado el turismo? ¿Y cuáles son los tipos de impactos que allí se pueden generar? Será lo que Fernando en este momento nos va a dar. Buenas tardes. Antes de seguir y agradeciendo la introducción que hace el profesor Javier, quisiera preguntarles cuáles son los principales destinos turísticos de Colombia, cuáles son los sitios más representativos, ustedes que están de este lado. ¿Cuál es? Cartagena, Bogotá. Dime. El eje cafetero. Santa Marta. Muchas de las ciudades que están en la costa y que tienen un atractivo por su patrimonio histórico, cultural, por el papel que desarrollaron durante la colonia, ¿cierto? Pero actualmente el gobierno nacional dirige sus esfuerzos en términos de la promoción turística hacia otros espacios, y esos espacios son los espacios naturales, ¿cierto? Pero ¿por qué en Colombia tenemos esa riqueza natural? Es una pregunta que me gustaría hacerles a ustedes en este momento. ¿Por qué Colombia, siendo un país como tan limitado en el desarrollo, ¿sí?, se convierte entonces ahora en un atractivo a nivel regional o incluso a nivel mundial? ¿Qué podría explicar eso? ¿Ustedes desde aquí cómo lo ven? ¿O no se ve? Dime. El acuerdo de paz, ¿cierto? Es una cosa importante porque la historia reciente de nuestro país es una historia de conflicto. Llevábamos más de 60 años de conflicto armado. Era uno de los conflictos
internos más prolongados, por lo menos a nivel de Sudamérica o de Latinoamérica, ¿sí? Y esos 60 años de conflicto generaron, digamos, diferentes efectos, unos deseados y otros no deseados, ¿cierto? Y uno puede decir, bueno, ¿cómo puede haber algo deseado en un conflicto armado? ¿Sí? ¿Qué podríamos desear de eso? Pues seguramente nada. Pero sí, porque ese conflicto, esa situación de guerra durante más de 5 décadas, hizo que gran parte del país se mantuviera, digamos, de forma inalterada en sus características ambientales, ¿sí? El hecho de que vastas zonas del país estuvieran bajo el dominio de grupos armados ilegales hizo que la gente no visitara esas zonas, que no se desarrollara una economía, que no hubieran obras, que no se hicieran carreteras, que no crecieran las ciudades, los pueblos se mantuvieron de manera muy restringida, ¿cierto?, en su desarrollo. Entonces eso ahora genera una potencialidad y es tener una cantidad de espacios naturales con un nivel de conservación muy alto, ¿sí? Y esa es, digamos, la visión que cuando ustedes llegan al aeropuerto El Dorado en Bogotá, ven, digamos, es la publicidad y lo primero con lo que se relaciona un extranjero, ¿cierto?, un turista extranjero. Y son las áreas naturales, las áreas protegidas de nuestro país, que son 59 en total y abarcan los diferentes ecosistemas que tenemos, desde los ecosistemas de alta montaña hasta las playas, ¿sí?, los arrecifes de coral y pues toda esa transición. Entonces les quería comentar esto porque gran parte de lo que vamos a ver y explica el por qué se dan esos impactos es justamente por esa condición de aislamiento, es por esas carencias que se dan a nivel de infraestructura y por ese desarrollo incipiente del turismo en nuestro país, que explica esas altas tasas de crecimiento, ¿cierto? Cuando tengo algo que es muy pequeñito y cambia, un pequeño cambio puede hacer que en términos porcentuales hablemos, claro, de un 300% de crecimiento, pero es porque es una actividad que ha sido, digamos, ha estado muy limitada y en ese momento puede crecer a esas tasas justamente por ese escaso desarrollo. Entonces, lo que les voy a mostrar de este lado es el número de visitantes, de ingresos al país en calidad de turistas, tanto de la población nacional, ¿cierto?, de nacionales como de turistas extranjeros. Y vemos cómo a partir del año 2012, que es cuando se inicia ese proceso de paz, cuando finalmente se sientan a la mesa el gobierno y la principal guerrilla, el grupo armado, como más fuerte, que eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y se sientan a dialogar durante 5 años, desde el 2011, 2012 más o menos, hasta finales del 2015, 2016, para llegar a un acuerdo sobre cómo finalizar ese conflicto, pues se genera un cambio a nivel nacional e internacional, ¿cierto? Y es un cambio en la imagen del país. Es un cambio a nivel de la seguridad que se proyecta. Y veníamos entonces de una época en la que tanto el conflicto armado como los grupos, digamos, el narcotráfico le causó mucho daño al país, ¿cierto? Y ahora vemos series como las de Pablo Escobar que reviven un poco eso es una pena también porque seguimos siendo cuestionados y señalados, ¿cierto?, como narcotraficantes cuando en realidad pues esa no es la realidad del país, no es la condición normal. Fueron algunas personas que tuvieron ese tipo de actividades y por eso estamos estigmatizados 40 o 50 millones de personas, ¿no? Pero bueno, entonces les decía, ese crecimiento se da por ese cambio a nivel de la imagen, de unas condiciones de seguridad donde ya posiblemente no se tiene el temor de ser secuestrado, ¿cierto?, o de ser asesinado, o de tener algún tipo, digamos, de situación que ponga en peligro la integridad física. Entonces, eso explica cómo llegamos de 1.7 millones de visitantes en el 2012 a más de 4 millones en ese periodo, en tan solo 6 años, ¿sí? Y muy seguramente eso crecerá aún más rápido, porque la promoción, el fomento de la actividad turística, tal como se está desarrollando actualmente, pues va a hacer que esto crezca todavía más. De este lado son los ingresos al país, pero de este lado son el ingreso a los parques nacionales naturales, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿sí? Y aquí vemos más o menos el mismo efecto. Hacia el 2012 teníamos cerca de 800.000 personas que ingresaban a los parques, pero para el 2018 esa cifra ya va en 1.8 millones, es decir, aumentó 1 millón de personas en ese mismo periodo. Todo eso explicado, pues en parte,
al fomento de la actividad turística, pero principalmente a ese cambio en las condiciones de seguridad, en la posibilidad de recorrer el país sin el temor de ser secuestrado. Entonces, pensando en eso, hace 6 años, cuando estábamos definiendo la tesis de doctorado, ¿cierto? Aquí en la Universidad de Las Palmas, se nos ocurrió preguntarnos, bueno, en ese escenario de posconflicto, en ese escenario en el que la guerra finaliza, ¿cuál va a ser el papel del turismo? ¿Sí? Seguramente se dará un crecimiento a nivel de la actividad, de las visitas, ¿cierto? De la actividad económica, pero eso tiene unas implicaciones desde el punto de vista ambiental. ¿Cuáles podrían ser esos efectos? Y esa fue la pregunta que intentamos resolver con la investigación en el doctorado. Entonces nuestro objetivo fue poder hacer una evaluación de esos impactos ambientales y a partir de esa identificación y evaluación poder construir unos lineamientos para que el gobierno y la entidad que administra esos espacios, que también se llama Parques Nacionales Naturales, pues pueda hacer una gestión más adecuada del turismo y poder tener tanto el desarrollo de la actividad turística, el desarrollo que se espera a través de la actividad turística en esas zonas que fueron aisladas, como el mantener esas condiciones ambientales para que no se deteriore esos atractivos, ¿no? Entonces, escogimos 4 parques, están aquí en este mapa. El parque que está más al norte es el Parque El Cocuy. Tiene una condición particular y es que dentro del parque se encuentran las montañas más altas del norte de los Andes. La más alta tiene 5.350 metros sobre el nivel del mar. Es una altura considerable, más alto que eso en América solamente sería el Aconcagua, ¿sí? O tendríamos que ir al Himalaya. Entonces tiene un atractivo porque muchos montañistas, escaladores, deportistas de alta montaña visitaban el parque para entrenarse en altura para poder ir a montañas más altas, ¿cierto? Al Himalaya, por ejemplo. Entonces, allí la actividad deportiva de escalada, de ascenso en nieve, pues era bastante importante, o es bastante importante. Tenemos un segundo parque que es el Parque Los Nevados. Seguramente ustedes lo conocen por una catástrofe que se dio hace más de 30 años, que fue la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que con esa erupción se produjo una avalancha que sepultó un pueblo entero, murieron miles de personas, fue una noticia mundial. Pero ese parque no solamente contiene el Nevado del Ruiz, son 3 nevados y otras montañas de gran altura que constituyen el área completa del parque. Tenemos el Parque Nacional Natural Chingaza, que es el más cercano a la capital, a Bogotá, ¿sí? Allí se produce el agua para más de 10 millones de personas, pero en Bogotá casi nadie sabe eso. Casi nadie sabe que el agua que consume viene de ese parque, ¿sí? Y allí también hay que hablar pues un poco de esa desconexión entre esa provisión de esos servicios ecosistémicos, de ese bienestar que se genera en esas áreas y lo que para los ciudadanos es realmente importante, ¿cierto? Y para nosotros es importante el tener el servicio, el poder abrir la llave y tener el agua, pero desconocemos de dónde viene y qué se ha dado o qué se necesita para que eso se cumpla, ¿no? Y por último tenemos aquí un parque muy pequeñito que es el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, muy pequeñito, con muy pocas visitas, pero que es muy importante porque las especies que están allí presentes pues tienen una relevancia, ¿cierto? Son bastante significativas y de allí que este no se llame parque, sino santuario, ¿sí? Es un santuario porque las especies que habitan en ese espacio tienen una sensibilidad, una vulnerabilidad muy alta y eso es importante cuando entramos a analizar los impactos, ¿cierto? Porque si estamos en zonas con una alta vulnerabilidad y una actividad que se puede desarrollar de manera no controlada, pues fácilmente podríamos cambiar esas condiciones y afectar a todas estas especies. Entonces, estas fueron las 4 áreas que analizamos. Desde el punto de vista del conflicto, podríamos decir entonces que en el Parque Nacional El Cocuy, el que queda ya más al norte, el de las montañas más altas, ¿cierto? Tenemos presencia de 2 de los grupos armados más fuertes, o teníamos presencia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Esos 2 grupos estuvieron en disputa durante décadas, ¿sí? Y era una disputa a fuego, era enfrentamientos armados donde la población quedaba en la mitad, ¿sí? Entonces, en esta zona, pues el número de visitantes era muy bajo, casi nadie se atrevía a ir allá.
porque tenía que pasar por el área de influencia de 2 grupos armados más el ejército, o sea, 3 actores en conflicto, ¿sí? En Chingaza, por su cercanía a Bogotá, pues no teníamos presencia de grupos armados. En el Parque Nacional Los Nevados teníamos el punto donde se crearon las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, allá nacieron, en Marquetalia, ¿sí? Y desde allí se propagaron pues, hacia casi que la totalidad de nuestro país. Y por último, como les decía, el Santuario de Flora y Fauna. ¿Qué hicimos entonces para poder hacer esa identificación y evaluación de esos impactos, ¿no? El impacto como las afectaciones que se dan por las actividades humanas, ¿sí? Entonces partimos de hacer una consulta y de preguntarle a un conjunto de expertos cuáles podrían ser las implicaciones de esas actividades turísticas en estos parques, en estas áreas, ¿sí? Participaron personas de diferentes entidades a nivel público, a nivel académico y sectorial, digamos, específicamente de turismo. Y evaluamos estos 10 ítems o estos 10 componentes ambientales, desde los efectos sobre el paisaje a nivel estético, ¿cierto? Pero también cultural, sobre la parte física del ambiente, el suelo, el agua, el aire, la flora, sobre la parte biótica, la flora y la fauna, y sobre la parte social, los efectos sobre las comunidades humanas, la infraestructura, la cultura y la economía. Lo que vemos en esta grafiquita es el porcentaje de consistencia, ¿cierto?, de los expertos, qué tanto estaban de acuerdo en que efectivamente sí se daba o no una afectación, ¿sí? Y aquí vemos que lo más importante es los temas relacionados con la economía, con la infraestructura y con las comunidades, ¿sí? Es decir, los impactos que se dan del turismo o que se generan a través del turismo están más relacionados con la parte social, ¿sí? Y eso tiene una explicación, y es que si nosotros estamos dentro de un área protegida, estamos dentro de la jurisdicción de una autoridad ambiental que limita el desarrollo de ciertas actividades, ¿cierto? Que limita, por ejemplo, el número de personas que pueden ingresar al área. Pero eso no se da en todo el territorio, solamente se da dentro del parque. Entonces la otra pregunta era, bueno, ¿y qué pasa con los poblados, los municipios que no están dentro del área, sino a donde llega la gente? Porque la gente no se queda, no pernocta en el parque, sino en los municipios aledaños, ¿cierto? Y encontramos algo interesante, y es que para la mayoría de los expertos el principal impacto son los conflictos sociales que se dan a partir de la distribución de los beneficios del turismo, ¿cierto? Entonces, si bien en la literatura es muy reconocido los efectos benéficos sobre la actividad económica y los beneficios que se dan a nivel, digamos, de la distribución, ¿cierto? Ese efecto potencializador del turismo, cuando vamos a campo, al territorio, en una zona afectada por el conflicto, lo que se empieza a dar es justamente esos enfrentamientos sobre cómo se distribuyen esos beneficios. Y eso es un tema bastante relevante porque es muy difícil de manejar desde el punto de vista institucional. ¿Cómo hacemos para que entonces esas empresas que se están creando, esos guías, esos operadores puedan desarrollar sus actividades sin que eso se constituya en un problema a nivel local, ¿cierto? Estamos pensando en comunidades muy pequeñitas, 6.000, 8.000 habitantes, ¿cierto? Después de 50 años de conflicto, con niveles de educación muy bajos, en condiciones muy precarias, donde empiezan a llegar personas con dinero, ¿cierto?, con dólares, con euros, y se empiezan a generar esas tensiones por quién capta, vamos, más de todos esos beneficios. Otro tema importante es los efectos sobre la calidad del agua, ¿sí? Y les decía, son sitios que no tienen infraestructura, donde no hay acueductos, donde no hay sistemas de tratamiento de aguas, ni para la potabilización, ni para su tratamiento posterior al uso, ¿sí? Entonces, es muy relevante porque nosotros estamos sobre las partes más altas de las cuencas y la contaminación que se dé allí, pues va a distribuirse a lo largo de todo el recorrido que hacen esos ríos, esas quebradas, ¿cierto?, esos cuerpos de agua superficial. Otro tema importante son los cambios a nivel de las tradiciones y costumbres. Esto que tenemos entre paréntesis es la calificación que se dio en una escala de 1 a 5, ¿cierto?, de qué tan fuerte es ese cambio, ese impacto. Y sobre las tradiciones y costumbres tendríamos que decir que estas son comunidades rurales, son campesinos, son personas que durante mucho tiempo desarrollaron actividades agropecuarias, cultivos, ¿cierto?, y producción de animales.
Y cuando llega el turismo, entonces se convierten en guías, pero sin ninguna formación. Son guías porque conocen los senderos, porque saben cómo llegar a cierto sitio, pero no saben cómo desarrollar la actividad de manera que para el turista sea una experiencia memorable, ¿no? Que sea una experiencia enriquecedora. Simplemente es llevar una maleta con la carga, ¿cierto? Las pertenencias del turista y llevarlo a través de un recorrido, en la mayoría de casos sin hablar, porque son personas, en muchos casos extranjeros, ¿cierto? Y estas personas pues no conocen una segunda idioma, una segunda lengua. Entonces allí se pierde la oportunidad de poder convertir esa experiencia turística en una experiencia de aprendizaje, ¿cierto? Una experiencia de intercambio, porque tenemos una limitación. También tenemos entonces cambios a nivel del uso del suelo, y eso se da por un fenómeno, primero, de compra de predios, ¿cierto? De personas de la capital, por ejemplo, de Bogotá, que empiezan a comprar áreas aledañas a los municipios para el desarrollo de centros turísticos, de hoteles, ¿cierto? De actividades conexas a la actividad turística, restaurantes, y eso va a modificar tanto el uso del suelo como la propiedad de la tierra, generando un proceso de inflación en el costo de la propiedad de la tierra, ¿cierto? Que afecta a esa población campesina. La migración de personas que van allí buscando una oportunidad laboral o una oportunidad de negocio, ¿cierto? El que le den un empleo o el generar un nuevo emprendimiento. Ya a nivel interno dentro de los parques, el hábitat de la fauna se va a ver modificado. Ahorita vamos a ampliar esto con unas fotografías para hacerlo más amable. Y ese hábitat va a cambiar, no porque haya un proceso de deterioro de esas coberturas vegetales, sino porque hay cambios a nivel de la forma en la que se accede a esos territorios, ¿sí? El uso de vehículos, el ruido, ¿sí? Cambios a nivel del comportamiento de esas especies. Cambios a nivel de la estética del paisaje, y lo vamos a ver ahorita con lo que es la ampliación de los senderos, el deterioro de esos espacios por el número de personas que ingresan y que en algunos casos sin control hacen esos recorridos. Y por último, cambios a nivel de la ocupación del territorio y las coberturas vegetales. Para hacerlo un poco más amable, lo vamos a ver con imágenes. Les voy a contar una segunda estrategia que se tuvo. Esta era una primera estrategia, ¿no? Que era una consulta a expertos. Pero esta segunda fue, ¿qué piensa el turista? ¿Cuál es su percepción respecto a la actividad que acabó de hacer? Y esto lo hicimos aplicando encuestas al final a la salida de los parques, ¿sí? Tenía una dificultad logística, y es que estas encuestas se hicieron a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces no era tan sencillo, ¿cierto?, correr detrás del visitante. Entonces, ¿qué nos decían ellos? ¿Cuál es su percepción respecto a los impactos? Pues primero hay una afectación negativa al paisaje, aquí lo podemos ver en esta foto, ahorita la voy a ampliar más, pero es cómo a través de esos espacios la movilización de las personas, en algunos casos de animales, caballos, mulas, ¿sí?, para mover el equipaje, ¿cierto?, las carpas, toda la comida, pues eso ocasiona un deterioro a nivel inicialmente de la vegetación, ¿cierto?, una ampliación de esos senderos, pero que esto se va haciendo cada vez mayor a un punto donde ya se llega a afectar a una escala, digamos, del paisaje, ¿no? También tenemos dificultades en la disposición de los residuos, y allí habría que recordar nuevamente que tenemos espacios sin ningún tipo de infraestructura. No tenemos una empresa de aseo que entre al parque a recoger la basura. Entonces contamos con el buen comportamiento del visitante, ¿cierto? En esa labor de sensibilización, de educación, ¿cierto?, y en esas recomendaciones previas a la visita. Pero como les decía, pues todo esto se desarrolla en un marco donde la formación de los operadores, de los guías, pues es muy escasa, rudimentaria o incluso inexistente. Afectación a la calidad del agua por la disposición inadecuada de residuos y la falta de instalaciones sanitarias. ¿Qué sucede? Podemos hablar, por ejemplo, de uno de esos parques, el Cocuy. En una temporada que son 2 semanas recibe 16.000 personas, pero no hay baños, no hay instalaciones sanitarias. Tenemos a 16.000 personas concentradas en torno a una laguna haciendo sus necesidades en cualquier lugar, ¿sí? Y desde allí esas aguas van a proveer el agua de las poblaciones más cercanas, ¿cierto? Aguas abajo.
Afectación a la calidad del aire por el tránsito de vehículos, ahuyentamiento de la fauna por ese ruido, ¿cierto? Y desde el punto de vista positivo, pues generación de empleo y aumento de los ingresos de esas comunidades. Les voy a mostrar algunas imágenes a nivel ya, digamos, de cada uno de los parques para que lo podamos, digamos, como entender de una manera más sencilla. Entonces, este es el Parque Nacional del Cocuy, este es el punto más alto de la cordillera de los Andes, allí estaríamos a 5.350 metros sobre el nivel del mar. Y lo que tendríamos que ver es, en principio, las deficiencias a nivel de la infraestructura que explican el por qué se dan esos impactos en la calidad del aire, ¿cierto? En el deterioro de este lugar. Y esto que les muestro no es la vía de acceso al parque, no es una vía dentro del parque, es la vía que se tiene que recorrer para llegar al municipio, desde donde se accede al parque, ¿sí? Esto es como si fuéramos, qué sé yo, a Cueva Pintada, y para llegar a Galdar tuviéramos que pasar por algo así, ¿sí? Entonces, el deterioro de la infraestructura es tal que explica el por qué se dan entonces todos estos fenómenos, por ejemplo, de la resuspensión del material particulado. Cuando estos vehículos pasan por acá, pues son carreteras sin asfalto, ¿cierto? Que hacen que todo ese polvo pues afecte a las poblaciones locales, ¿cierto? Que generen enfermedades a nivel respiratorio. También podemos ver en esta la ampliación de los senderos. Esto no es una carretera dentro del parque, es un camino que inicialmente era, digamos, de esta ancho, ¿cierto? Pero que se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando, porque como les digo, tenemos decenas de miles de personas que ingresan en un periodo de tiempo muy corto. En 2 o 3 semanas, 16.000 visitas, ¿sí? En un sendero de menos de 6 kilómetros. Entonces, allí habría que preguntarse, bueno, ¿y qué pasa con la capacidad de carga? ¿Qué pasa con esos indicadores que nos podrían ayudar a controlar la actividad? Bueno, en principio tendríamos que decir que no se ha trabajado desde un enfoque dinámico e integral de ese tipo de indicadores, ¿cierto? Lo que nosotros contamos como capacidad de carga es una relación desde el punto de vista físico del área que tenemos, ¿cierto? Y el área ocupada por un visitante, y de allí sale un número. Pero no se ha tenido en cuenta los otros elementos que determinan esa capacidad de carga, ¿cierto? Vamos, la parte ecológica, percentual, social, la efectiva, ¿sí? Eso no se ha considerado en la mayoría de áreas. Entonces tenemos procesos como estos, donde esa ampliación del sendero pues va afectando a la vegetación aledaña. Lástima que no se vea muy bien la foto, pero allí veríamos entonces afectado no solamente la cobertura, sino todo el proceso de regeneración de esas especies. Y decía el profesor Javier, son ecosistemas donde los procesos biológicos se dan a una escala muy lenta, ¿sí? Tan lenta que si lo viéramos acá, esta especie que es el frailejón crece 1 centímetro al año, ¿sí? Entonces, si tú ves una especie, esta plantica de 1 metro tiene un siglo, y se puede ver afectada en un par de minutos. Una persona que pasa, ¿cierto? Y la pisa, o un caballo que se alimenta de ella, y una forma de vida con esa longitud, digamos, de tiempo, ¿sí? Pues volver a repoblar esos espacios va a tardar muchísimo. Entonces, esa es la importancia de estos impactos, ¿cierto? Aquí lo vemos, pero con como les decía, el transporte con animales, no solamente para llevar al turista o a sus pertenencias, sino la comida, los suministros, los víveres que se van a emplear en las visitas, ¿sí? Contaminación del agua superficial, y yo les decía, bueno, aquí podemos ver una carpa, aquí está la laguna, y por aquí, si lo viéramos, está la cima, esa cumbre nevada, y allí lo que tenemos es un proceso constante de acumulación de materia orgánica, ¿cierto? De contaminación con heces fecales, de contaminación con, digamos, los diferentes materiales que se van desechando en estas visitas. Este es el santuario de flora y fauna de Iguaje, esta es la parte más alta, ¿sí? Allí vemos el páramo, y una de las cosas importantes que tendríamos que analizar es el hecho de que, siendo el parque más pequeño, es el área que cuenta con menor cantidad de personas para su administración, ¿sí? Y esto suscita a que tenemos áreas, por ejemplo el Cocuy, son 360.000 hectáreas, que las administran más o menos 8 personas, ¿sí? Entonces es imposible controlar 360.000 hectáreas con 8 personas,
donde uno es el director que está en la oficina, otro es el que atiende, ¿cierto?, la recepción, entonces al final me quedan 3 o 4 personas para monitorear todas esas áreas. Es imposible, ¿sí? Tendría que ser como en helicóptero o algo así, pero aún así sería muy difícil. Entonces acá nos pasa lo mismo. Esto que estamos viendo es un sendero ilegal, ¿sí?, que es ilegal porque desde los otros municipios se empiezan a generar también visitas, pero no controladas. Personas que no se registran, que no pagan una tarifa, que no reciben la información de entrada, ¿cierto?, que no reciben esas recomendaciones, que van y van apartando la vegetación, llegando hasta el punto que se pueda, ¿cierto?, haciendo pues el campamento donde les parezca, ¿cierto?, donde llegó la noche, y eso va afectando la vegetación. Y como yo les decía, esto es un santuario. Es un santuario porque el valor que tienen las especies que están allí presentes es bastante alto. Aquí vemos entonces también la afectación al suelo y a la vegetación de esos senderos que se da por esa falta de infraestructura, ¿sí? Entonces hay una incoherencia entre lo que proyecta el gobierno nacional a través del fomento de la actividad turística, lo que uno ve cuando llega al aeropuerto y ve esas fotos, ¿cierto?, hermosas de esos espacios naturales, y con lo que se encuentra la persona cuando efectivamente llega allá. Y es que no solamente es un tema de que se deteriora el sendero, o de que se deteriora la vegetación, o que se afecta a la comunidad local, es que para el turista también representa una mala experiencia. Y esa mala experiencia se la lleva y no va a recomendar a nadie ir a ese tipo de espacios. Entonces hay un efecto de doble vía. Estamos afectando el ambiente, pero a su vez estamos generando una afectación a la propia actividad turística, porque se está dando en un contexto en el que no es, digamos, una verdadera experiencia memorable para el visitante. Por último, el Parque de los Nevados, que tengo que decir, tiene una restricción, y es que como allí tenemos volcanes, y son volcanes activos, que en este momento se encuentran, vamos, en riesgo de una erupción, solamente se permite, esta es la parte, digamos, como más alta del parque, pero no la parte nevada, sino de páramo, solamente se permite el ingreso en vehículo, ¿sí? Entonces tenemos vehículos de combustión interna, que funcionan con gasolina, con diésel, a 4.200, 4.300 metros sobre el nivel del mar. Pueden imaginarse ustedes que los procesos de combustión a esa altura pues no son muy eficientes, ¿cierto? Entonces tenemos emisiones de CO2, ¿sí?, de todos estos gases a una altura considerable. Tenemos afectaciones porque no hay sitios donde aparcar, entonces los buses, los vehículos van ampliando la vía, ¿cierto?, se van metiendo cada vez más, afectando la vegetación. Tenemos problemas de calidad del aire, y aquí lo podríamos ver entonces, ¿cierto?, esta camioneta, afectaciones a nivel paisajístico por el deterioro que se va dando por el tránsito de estos vehículos, y cómo eso pues configura un caldo de cultivo, ¿cierto?, para que ese deterioro pues se proyecte y se vea de manera muy evidente a los ojos de quien visita el área por primera vez. Y acá por último, ahora sí, tenemos el Parque Chingaza, que yo les decía, el más cercano a Bogotá. Aquí lo que tenemos son afectaciones a nivel del comportamiento de las especies de fauna, ¿cierto? Este es un venado que posiblemente para ustedes pues, puede ser algo como normal, ¿cierto?, una especie, pero en Colombia es algo bastante exótico, o sea, no es una especie que uno vea comúnmente, y allí se ha dado un proceso de acostumbramiento a la presencia humana, básicamente por la alimentación de los turistas hacia esas especies, ¿cierto?, cambiando totalmente su comportamiento al punto de que si se llegase a dar, ¿cierto?, como una interrupción, pues sería muy difícil porque estas especies ya se han venido acostumbrando a que sean los seres humanos los que le proveen el alimento y no que ellos lo busquen dentro de su espacio natural, ¿sí? Entonces allí tenemos un efecto importante sobre el cambio en el comportamiento de la fauna. Y lo otro es esa afectación a la vegetación y al suelo que se da. Aquí esto es un sendero, ¿no? Pero me decía, ¿en realidad eso puede llamarse sendero? Posiblemente no, ¿sí? Porque aquí lo que vemos es la gente cogiéndose de la vegetación para poder hacer el recorrido. Y como les digo, pues esto genera esas afectaciones, ¿cierto?, por falta de una infraestructura. En este caso, una infraestructura liviana. Tampoco queremos hacer grandes obras, ¿cierto?, modificaciones, trascendentales. Pero sí que se den unas condiciones mínimas para que la experiencia del visitante sea la mejor sin afectar las condiciones ambientales. Y aquí lo vemos nuevamente, ¿cierto?, la negación
de esos senderos, porque estamos en ecosistemas que tienen una alta precipitación, ¿sí?, con una muy baja temperatura, suelos con una acumulación de materia orgánica muy alta, que hacen que su capacidad aportante, que la presión que resisten, sea muy baja. Y ante cualquier estímulo, pues se dan estos procesos de deterioro, ¿cierto? Y ustedes podrían ver acá, si se viera un poco mejor, pues la diferencia en altura que se da entre esta parte del sendero y la parte media, ¿cierto? Y allí tenemos miles de personas circulando cada fin de semana. Bueno, y esta que es la tercera estrategia para hacer esa evaluación de los impactos, se conecta un poco con un seminario que dio antes el profesor Javier, que era una metodología que desarrollamos durante la investigación para evaluar los impactos utilizando análisis de redes. Básicamente lo que hacemos es poner dentro de una matriz todas las actividades y los impactos que se generan y hacer una relación entre la causalidad, ¿sí? Analizar si esta actividad es causa del impacto y de esa manera vamos diligenciando toda la matriz con unos y ceros hasta finalmente completar, digamos, como ese panorama y poder ver cómo se dan esas redes, esas relaciones entre las diferentes actividades y los impactos. Voy a ampliar una de ellas para que lo veamos mejor. Aquí lo que tenemos son las actividades de hospedaje, ¿cierto?, de transporte, las actividades deportivas y un conjunto de un poco más de 200 impactos que logramos documentar a través de una revisión bibliográfica y de esas consultas a expertos sobre cuáles son los impactos del turismo en áreas protegidas. Publicaciones a nivel global, hicimos una revisión y de allí obtuvimos un listado, 205 impactos que los llevamos a campo para evaluar si efectivamente se presentaban o no. Gran parte de ellos sí, algunos no, pero la mayoría están aquí presentes en esa red y lo que nos muestra es cómo esas relaciones de causalidad nos permitirían identificar entonces cuáles son los nodos más importantes para poder incidir sobre esos impactos de manera preventiva, ¿sí? Con el enfoque de, si yo prevengo ese impacto, todos aquellos que se desprenden de él, pues también serían evitados, ¿no? O, si se presentan, pues van a ser de menor significancia. Entonces, estas redes nos dieron un insumo importante, y es que uno de los impactos relevantes es la expansión urbana. Son el aumento de esos espacios destinados a las actividades económicas, ¿cierto?, del sector turístico, en donde se van a emplazar esa infraestructura, esos hoteles, esos centros vacacionales, bueno, todos estos otros elementos que van a aportar al desarrollo de la actividad turística. Y lo que hicimos fue ver cómo en ese mismo periodo, entre el 2010 y el 2018, pues han venido cambiando el área de los municipios, ¿no?, el área urbana. Y lo que encontramos es que en algunos casos, aquí están los municipios más cercanos al Parque del Cocuy, pero el mismo ejercicio lo hicimos para los otros 3 parques, y lo que encontramos es que en algunos casos hay un crecimiento hasta el 60% del casco urbano, ¿sí?, en 8 años. Imagínate, casi es que duplicar el tamaño del municipio, pero sin generar capacidades a nivel institucional, sin solucionar el problema del agua potable, de las aguas residuales, del tratamiento de las basuras, ¿sí? Entonces, es una bomba de tiempo. O sea, si no tenemos algún tipo de incidencia en este momento, en muy poco tiempo vamos a estar superando pues la capacidad que tienen los municipios para poder adoptar, o más bien recibir a estas personas y poder desarrollar sus actividades sin que eso genere afectaciones a nivel de las comunidades locales, ¿sí? Por ponerles un ejemplo, desde el municipio del Cocuy hasta el sitio donde se disponen los residuos, el vertedero, ¿cierto?, le dicen ustedes, hay 300 kilómetros. Es decir que para disponer de los residuos, un vehículo tiene que recorrer casi 600 kilómetros, ida y vuelta, ¿cierto?, para desechar la basura. Pero eso se hace varias veces al día, varias veces a la semana, durante todo el año, ¿sí? Y en los picos donde llegan más personas, pues obviamente la generación de residuos es mayor. Entonces no solamente es el problema de los residuos, sino todas las emisiones, la huella de carbono que se genera por la disposición de esos residuos, ¿sí? Entonces, allí hay que tomar medidas de manera urgente. Tenemos que generar capacidades a nivel de los municipios antes de fomentar la actividad turística y no al revés, que es como tal vez se está entendiendo en este momento. Y es promocionar la actividad turística para generar los recursos que se necesitan para solventar esos atrasos en términos de infraestructura y de desarrollo y que podamos, digamos, cerrar el ciclo. Pero eso no se va a dar
o por lo menos se va a dar de manera muy difícil, porque si no se dan esas condiciones mínimas, pues el deterioro de las áreas va a ser tal que la actividad turística se va a ver afectada y no va a generar los beneficios que se esperan. Entonces, con esto llegamos a estas conclusiones. Pues, en principio, a nivel interno, los impactos negativos más importantes son esa pérdida de cobertura vegetal, la compactación del suelo, el ahuyentamiento de la fauna y la disminución de la calidad de las aguas superficiales, especialmente en las zonas cercanas a los senderos, ¿cierto? Por donde van las personas. Como impactos positivos nos queda la educación ambiental, el fomento de la conservación de la flora y fauna, porque también hay que decirlo, los recursos que se captan a través de la tarifa de ingreso a las áreas protegidas van todas a un fondo a nivel nacional y ese recurso, ese dinero, se reinvierte o se distribuye entre todo el sistema de áreas protegidas. Es decir, que de esas 59 áreas, de las cuales solo 20 tienen actitud o vocación turística, pues de allí se generan recursos para todo el sistema. Entonces es un impacto positivo y muy significativo, porque la actividad turística sí está contribuyendo a la conservación de la flora y fauna y a través de esa generación de recursos, pues sí está generando, digamos, un nivel de desarrollo, pero que si se hace de manera desarticulada, descontrolada, nos puede llevar a una situación, digamos, indeseable. Otras conclusiones, al exterior de las áreas protegidas los impactos más importantes se dan sobre el componente económico y social, y aquí hay que decir algo, no podemos fomentar la actividad turística para ser desarrollada por personas que no tienen el conocimiento mínimo, ¿cierto? El conocimiento técnico y la formalización de esas empresas para que se pueda desarrollar de manera controlada, para que pueda haber una gestión más adecuada. Y esos impactos que vimos sobre la calidad del aire, la calidad del agua, se magnifican por las deficiencias de infraestructura, por el hecho de no tener esos sistemas de tratamiento, esas plantas, ¿cierto?, para la potabilización del agua, o unas vías que nos permitan movilizar a las personas, ¿cierto?, sin generar esas afectaciones como vimos en la fotografía. Otra cosa, la tendencia en el crecimiento del número de las visitas muestra que efectivamente la firma del acuerdo de paz pues ha sido un cambio positivo muy significativo. Ese crecimiento que se da actualmente, pues digamos que nos permite predecir que la actividad seguirá creciendo de manera muy acelerada, pero también constituye un riesgo. Y es que si no se toman medidas en este momento, después va a ser muy difícil. La inercia que va a tener la actividad pues va a hacer que cada vez sea más costoso una intervención. En cuanto a la a la capacidad de carga, tendríamos que decir que si bien las autoridades o la autoridad que administra las áreas protegidas tiene la capacidad de controlar el número de ingresos, ¿cierto?, de personas, eso mismo no sucede en los municipios. Nadie puede controlar la cantidad de personas que llega a un pueblo, ¿sí? No hay una manera de cerrar el pueblo. Entonces, aunque podría limitarse a nivel del área protegida, a nivel de los municipios no es así, ¿sí? Entonces eso va a generar problemas si no se dan esas mejoras en términos de la capacidad institucional que tienen los municipios actualmente, especialmente sobre el abastecimiento de agua, el tratamiento de los residuos líquidos y sólidos y sobre la calidad de vida de los pobladores, ¿cierto? El hecho de tener discotecas, los bares, ¿cierto? El ruido que se genera en espacios rurales, de personas que no estaban acostumbradas a ese tipo de actividades. La actividad comercial en sí misma pues genera una pérdida de calidad de vida. Y esto, pues para poder minimizar esos impactos, es necesario articular esa actividad turística con la oferta ambiental y la capacidad de carga de las áreas protegidas. Es decir, que se limite y se distribuya a lo largo del año esas visitas para que no sea como actualmente pasa, que en un par de semanas o en un mes pues llegue todos, ¿cierto?, todas las personas al mismo tiempo generando esos problemas, sino que los podamos distribuir tanto espacial como temporalmente. Entonces, bueno, pues esto era lo que les quería comentar. Esperamos que si alguno de ustedes tiene preguntas o quiere conocer un poco más de la metodología o el tema de las redes, pues se puedan poner en contacto conmigo. Tenemos de este trabajo pues una publicación específicamente relacionada con la parte metodológica, otra publicación sobre los resultados y bueno, estamos trabajando también en un artículo de revisión donde se coloca ya pues esa documentación que hicimos de esos impactos a nivel global, ¿cierto? Más de 200 impactos del turismo específicamente en áreas protegidas.
parques nacionales o reservas o las figuras equivalentes en los diferentes países. Entonces les agradezco mucho por su atención. Si tienen...